Estas tecnologías antiguas siguen siendo un misterio total para los científicos modernos. En este video exploraremos las tecnologías antiguas más enigmáticas que desafían nuestra comprensión. Desde complejos mecanismos hasta colosales construcciones, estas maravillas del pasado continúan asombrando a los expertos. Descubriremos cómo estas innovaciones han dejado perplejos a los científicos y qué teorías existen sobre su creación. La máquina de Anticitera. La máquina de Anticitera es un dispositivo mecánico sorprendente encontrado en un naufragio cerca de la isla griega de Anticitera en 1901. Datado en el siglo I a.C., es considerado el primer computador analógico del mundo. Este artefacto de bronce, compuesto por al menos 30 engranajes, se utilizaba para predecir posiciones astronómicas y eclipses con una precisión que no se esperaba en esa época. Su complejidad es tal que no se encontraron dispositivos similares hasta el siglo XIV en Europa. La pregunta que surge es cómo los antiguos griegos lograron crear un dispositivo tan avanzado. ¿Era esta tecnología única o existían otros dispositivos igualmente avanzados que aún no hemos descubierto? Los científicos aún debaten sobre su origen y función exacta, y cada nuevo descubrimiento relacionado con la máquina de Anticitera añade más preguntas que respuestas. ¿Podría haber más artefactos similares escondidos en los fondos marinos o en los rincones olvidados de la historia? Las pirámides de Egipto. Las pirámides de Egipto, especialmente la Gran Pirámide de Giza, son un ejemplo icónico de tecnología antigua que sigue desconcertando a los científicos. Construidas hace más de 4.500 años, estas estructuras están compuestas por millones de bloques de piedra, algunos pesando más de 70 toneladas. La precisión en su alineación con los puntos cardinales y su diseño interno complejo sugieren conocimientos avanzados en astronomía y arquitectura. ¿Cómo pudieron los egipcios mover y colocar estos enormes bloques con la tecnología disponible en su tiempo? Las teorías van desde rampas hasta métodos de flotación en agua, pero ninguna ha sido confirmada. Además, los textos antiguos no proporcionan detalles claros sobre las técnicas de construcción. La gran incógnita es cómo los egipcios lograron tal precisión sin herramientas modernas, y si existen otras pirámides aún por descubrir que puedan revelar más sobre sus métodos. ¿Será posible que en el futuro encontremos nuevas evidencias que nos ayuden a entender completamente estas maravillas antiguas? Antes de seguir con el video, no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal para no perderte más contenido fascinante sobre los mayores misterios. Continuemos. El Pilar de Hierro de Delhi. El Pilar de Hierro de Delhi es una pieza monumental de metalurgia que ha dejado perplejos a los científicos durante siglos. Este pilar de 7 metros de altura está compuesto casi enteramente de hierro forjado y ha resistido la corrosión por más de 1.600 años. Los estudios sugieren que el pilar contiene una alta concentración de fósforo y una baja cantidad de azufre y manganeso, contribuyendo a su resistencia. Sin embargo, la tecnología y métodos utilizados por los antiguos artesanos indios para crear un objeto tan puro y resistente siguen siendo un misterio. ¿Cómo lograron los antiguos artesanos indios forjar un objeto de tal magnitud y calidad sin las herramientas modernas? Además, ¿por qué no se encuentran más ejemplos de esta avanzada tecnología de la misma época? Estas preguntas permanecen sin respuesta, dejando el Pilar de Hierro de Delhi como un enigma perdurable. Las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca, ubicadas en el desierto de Perú, son otro enigma de la antigüedad. Estas enormes figuras geométricas y de animales, creadas en el 500 a.C., solo son completamente visibles desde el aire. La precisión con la que fueron realizadas sin la capacidad de volar sigue desconcertando a los científicos. Existen teorías que sugieren el uso de estacas y cuerdas para hacer los diseños, pero ninguna explicación ha sido confirmada. Además, el propósito exacto de las líneas de Nazca sigue siendo un misterio. ¿Eran ceremoniales, astronómicas o tenían un propósito aún desconocido? La falta de evidencia concreta sobre los métodos y el propósito de estas líneas deja muchas preguntas abiertas. ¿Podrían nuevas investigaciones descubrir finalmente el verdadero propósito detrás de estas asombrosas figuras? Y si es así, ¿qué nos revelarán sobre la cultura nazca? La Cúpula de la Roca. La Cúpula de la Roca, ubicada en Jerusalén, es una de las estructuras más antiguas y enigmáticas del mundo. Construida en el siglo VII, esta impresionante edificación islámica presenta una cúpula dorada y una arquitectura compleja que desafía las habilidades de la época. Los métodos exactos de su construcción, así como la precisión de su alineación con ciertas estructuras astronómicas,
siguen siendo un misterio. ¿Cómo lograron los arquitectos de la época una obra tan impresionante sin las tecnologías modernas? Además, la ubicación de la cúpula de la roca en un sitio de gran importancia religiosa y histórica añade otra capa de intriga. ¿Qué conocimientos arquitectónicos y tecnológicos poseían los constructores? ¿Y qué otros secretos podrían esconderse en esta y otras construcciones contemporáneas? La Fuente de los Leones. La Fuente de los Leones en la Alhambra de Granada, España, es una muestra de ingeniería hidráulica avanzada. Construida en el siglo XIV, esta fuente cuenta con un sistema de agua complejo que permite que el agua fluya constantemente a través de la boca de los leones de mármol. Los mecanismos exactos de este sistema siguen siendo un misterio, especialmente considerando las limitaciones tecnológicas de la época. ¿Cómo lograron los ingenieros medievales diseñar y construir un sistema tan sofisticado? La fuente no solo es una maravilla estética, sino también una proeza de ingeniería que aún hoy asombra a los expertos. ¿Qué otros avances tecnológicos de la época podrían haber sido olvidados, esperando ser redescubiertos? El disco de Festo. El disco de Festo es un misterioso artefacto encontrado en la isla de Creta, datado en torno al 1700 a.C. Este disco de arcilla contiene inscripciones en una espiral que aún no han sido descifradas. Aunque se han propuesto varias teorías sobre su propósito, desde un juego hasta un calendario ritual, ninguna ha sido confirmada. La tecnología y el significado detrás de este disco siguen siendo un enigma. ¿Es este un ejemplo de una escritura aún no comprendida o tiene un propósito completamente diferente? El misterio del disco de Festo se profundiza con cada intento fallido de descifrar sus inscripciones, lo que sugiere que podría representar un lenguaje o un sistema de símbolos que aún no hemos encontrado en ningún otro lugar. ¿Qué revelará este disco cuando finalmente se descifre? La batería de Bagdad. La batería de Bagdad es un artefacto descubierto en Irak aproximadamente en los 250 años antes de Cristo. Consiste en un recipiente de arcilla con un cilindro de cobre y una varilla de hierro, y algunos expertos sugieren que pudo haber sido utilizada como una batería electroquímica. Sin embargo, la evidencia de su uso como tal es limitada y controversial. ¿Fue realmente una fuente de energía antigua o tenía otro propósito que aún no comprendemos? Este artefacto plantea preguntas sobre el nivel de conocimiento eléctrico de las antiguas civilizaciones. ¿Podría haber otras baterías similares escondidas en otras partes del mundo, esperando ser descubiertas? La posibilidad de que los antiguos poseyeran conocimientos avanzados sobre la electricidad abre nuevas líneas de investigación y especulación. La Puerta del Sol. La Puerta del Sol en Tiahuanaco, Bolivia, es una estructura monolítica que presenta grabados intrincados y alineaciones astronómicas precisas. Construida por la civilización Tiahuanaco, su propósito exacto sigue siendo un misterio. Algunos creen que era un calendario astronómico, mientras que otros sugieren que tenía un uso ceremonial o ritual. La precisión de sus alineaciones con eventos astronómicos importantes sugiere un conocimiento avanzado de la astronomía por parte de los antiguos habitantes. ¿Cómo lograron estos antiguos constructores tal precisión y qué herramientas utilizaron? Además, la falta de registros escritos sobre su construcción y uso deja muchas preguntas sin respuesta. ¿Podría la Puerta del Sol ser parte de un complejo más grande aún por descubrir? Las piedras de Ica. Las piedras de Ica son un conjunto de piedras grabadas encontradas en Perú que presentan escenas de dinosaurios, tecnología avanzada y procedimientos médicos que parecen desafiar el conocimiento de la época. Aunque su autenticidad ha sido cuestionada, algunas de estas piedras parecen ser antiguas. ¿Son estas piedras evidencia de una civilización avanzada desconocida o son un fraude elaborado? La controversia en torno a las piedras de Ica sigue siendo intensa y cada nueva piedra descubierta añade más misterio al asunto. ¿Qué nos revelarán estas piedras si se confirma su autenticidad y qué otras sorpresas podrían esconder? El mecanismo de Qin Shi Huang. El mecanismo de Qin Shi Huang es otro artefacto antiguo que desafía la comprensión moderna. Este dispositivo, encontrado en la tumba del primer emperador de China, Qin Shi Huang, parece haber sido un mecanismo de seguridad para proteger su tumba. Los detalles exactos de su funcionamiento aún no están claros, pero su complejidad sugiere un conocimiento avanzado de la mecánica. ¿Qué otros secretos podría esconder la tumba del primer emperador? ¿Y qué tecnologías avanzadas podrían haber sido utilizadas por su corte? La exploración de esta tumba
sigue revelando nuevos hallazgos que desafían nuestra comprensión de la antigua China. Las columnas de Ashoka. Las columnas de Ashoka, erigidas por el emperador indio Ashoka en el siglo III a.C., son monumentos de piedra que se destacan por su durabilidad y la precisión de sus inscripciones. La tecnología utilizada para tallar y erigir estas columnas con tanta precisión sigue siendo un misterio. Algunas de estas columnas han resistido la prueba del tiempo sin mostrar signos significativos de desgaste, lo que sugiere un conocimiento avanzado de la construcción y conservación de monumentos. ¿Qué técnicas utilizaron los antiguos artesanos indios para crear y mantener estas columnas? ¿Y qué otras maravillas arquitectónicas podrían haber dejado atrás? Las fortalezas de Chachapoyas. Las fortalezas de Chachapoyas, ubicadas en los Andes de Perú, son otro ejemplo de arquitectura avanzada de una civilización antigua. Estas estructuras, construidas en lo alto de las montañas, presentan murallas y torres defensivas impresionantes. La tecnología y el conocimiento necesarios para construir en terrenos tan difíciles y con tanta precisión siguen siendo un enigma. ¿Cómo lograron los antiguos Chachapoyas erigir estas fortalezas y qué otros secretos podrían esconder estas estructuras en sus profundidades? La exploración de estas fortalezas continúa, revelando nuevas pistas sobre esta misteriosa civilización. Las esferas de Costa Rica. Las esferas de Costa Rica son cientos de bolas de piedra casi perfectas encontradas en el delta del Diquís. Aunque se cree que fueron creadas por la cultura Diquís entre 700 y 1530 después de Cristo, su propósito exacto sigue siendo desconocido. Algunas teorías sugieren que eran símbolos de estatus o tenían un propósito astronómico. La perfección de estas esferas, algunas de las cuales pesan varias toneladas, plantea preguntas sobre las técnicas utilizadas para su creación y su propósito exacto. ¿Cómo lograron los antiguos habitantes de Costa Rica tallar y transportar estas esferas con tanta precisión? Y más importante aún, ¿qué función cumplían estas misteriosas esferas en su sociedad? Los jardines colgantes de Babilonia. Los jardines colgantes de Babilonia son considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo, pero su existencia misma sigue siendo un enigma, descritos como un impresionante logro de ingeniería con una serie de terrazas elevadas repletas de árboles y plantas. Aún no se ha encontrado evidencia arqueológica concluyente de su ubicación. Los métodos de riego utilizados para mantener los jardines en un clima tan árido también siguen siendo desconocidos. ¿Fueron estos jardines solo un mito? ¿O realmente existieron y utilizaban tecnologías avanzadas para su tiempo? La falta de pruebas concretas sigue alimentando el misterio de estos legendarios jardines, y cada nueva excavación en la antigua Babilonia podría arrojar luz sobre su verdadera naturaleza. Las fortalezas submarinas de Yonaguni. Las estructuras submarinas de Yonaguni, Japón, son formaciones rocosas sumergidas que algunos creen que son restos de una antigua civilización. Descubiertas en 1986, estas estructuras incluyen lo que parecen ser escaleras, terrazas y caminos, lo que sugiere una construcción artificial. Sin embargo, otros argumentan que son formaciones naturales. La falta de evidencia clara y la profundidad a la que se encuentran hacen que su origen siga siendo un misterio. ¿Son estas estructuras prueba de una civilización perdida o simplemente un capricho de la naturaleza? La exploración submarina continua en Yonaguni podría finalmente desentrañar el origen de estas misteriosas estructuras. La pirámide de la Luna. La pirámide de la Luna en Teotihuacán, México, es otra estructura que desafía la comprensión moderna. Construida alrededor del año 200 a.C., esta pirámide es la segunda más grande en Teotihuacán y está alineada con precisión astronómica. Los métodos de construcción y el propósito exacto de la pirámide siguen siendo un misterio. ¿Cómo lograron los antiguos teotihuacanos construir una estructura tan monumental y precisa? Y, más importante aún, ¿qué función cumplía en su sociedad? La falta de registros escritos y la complejidad de la pirámide hacen que muchas preguntas sigan sin respuesta, manteniendo el misterio de Teotihuacán. ¿Cuál de estas antiguas tecnologías te parece más sorprendente y por qué? ¿Crees que todavía hay más maravillas tecnológicas por descubrir de las civilizaciones antiguas? No olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal para seguir explorando los mayores misterios del pasado. Hasta la próxima, curiosos del mundo.